mucho. Y no vamos a hacer nada demasiado wow, como vamos a seguir hablando de computabilidad. De vuelta, es toda una introducción. Podría meter todo en una sola clase que sea pesada o podría hacerlo en dos, y como no tenemos tiempo, no hay ninguna razón para no hacerlo. Estamos analizando qué cosas hacemos para el próximo cuatrimestre que demos la materia, si no, no tengo que hacer la aclaración. Estamos viendo a ver el tema de si agregamos programación lineal o no, por el tema de que modelos no existe directamente en el plano. Pero bueno, como ya el cuatrimestre que viene aquellos alumnos que ya hicieron modelos no tienen por qué hacer TDA, tranquilamente el cuatrimestre que viene podemos darlo. Y si alguien ya hizo TDA, como bueno, esta parte no le prestas atención. Pero bueno, son cosas. Obviamente computabilidad es un tema bastante más amplio que esto. Incluso en el plan nuevo va a haber una materia de computabilidad. Nosotros solamente estamos haciendo una introducción a los pedos, como una cosa teórica bastante profunda y dando vueltas, a lo cual yo no me pienso meter. Lo más teórico de lo que llego es la teoría de algoritmos. No me interesa más teórico que esto. Entonces, así como hay muchas equivalencias entre lo que es simplemente el modelo en lo que venimos haciendo nosotros, todo lo que tiene que ver con complejidad, en realidad nace de todo lo que tiene que ver con máquinas, con poder calcular a las máquinas de Turing, también la complejidad. Entonces, acá podemos, formalmente, en realidad la complejidad parte de, dejo esto por acá, si todo puedo. Entonces, la complejidad en sí nace de poner directamente los números fijos, de vuelta podemos definir una función que directamente asemeje a la complejidad. El tema es que no tiene sentido, es muy difícil, o casi imposible obtener directamente exactamente todos los parámetros que caracterizan al tiempo de ejecución de una máquina de Turing. Entonces, directamente lo que se define es, la misma notación, y se define de la misma exacta forma. Y se define que tenemos una Fn de máquina de Turing si tenemos que la complejidad de la máquina de Turing es O de Fd. Es todo muy parecido a lo que este algoritmo de tal complejidad, o tal problema en realidad, está más asociado a los problemas, porque acá estamos diciendo mucho máquina de Turing, pero después en algún momento va a decir una máquina es casi lo mismo que un problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos derivar el concepto de reducción, podemos decir que dos modelos son equivalentes, o polinomialmente equivalentes. Acá no estamos hablando de problemas, sino directamente de todo un modelo. El modelo computacional son polinomialmente equivalentes si podemos encontrar una equivalencia entre poder transformar todo un modelo en el otro, ¿sí? Simplemente agregando un tiempo polinomial a la ejecución. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de pasar de un autómata finito determinístico a uno no determinístico, son equivalentes y vemos que son polinomialmente equivalentes y un montón de otras cosas, ¿sí? Así que y ahora yendo un poquito más a lo que sí tiene que ver con cosas que vimos en la materia que son un poco más interesantes. Si pensamos, por ejemplo, en una máquina de Turing no determinística, o sea, una máquina, así como en un autómata finito no determinista, lo que hacemos es, se ejecutan en paralelo cosas, y se están ejecutando literalmente en paralelo, y podemos pensar que todas se están ejecutando al mismo tiempo. Tantas ramas como se quieran, no son infinitas. En la máquina de Turing los estados tampoco son infinitos. Lo que podemos ver es simplemente plantear, tenemos también las ejecuciones en paralelo de la máquina de Turing, todo con los mismos estados que pueden ser indeterminísticos. Si nosotros pensamos en la clase de complejidad, por ejemplo, la complejidad del caso no determinístico de una máquina de Turing va a estar dado por, de todas las ejecuciones en paralelo, ¿cuál es la que más me tarda? Porque si yo tengo que estar esperando que todas las ejecuciones terminen, supongamos, como todas están ejecutando en paralelo, va a tardar tanto como pasos tenga que hacer la rama más profunda, digamos. Entonces, si pensamos en los nombres de la clase de complejidad, P, dijimos, P son los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial. Volvemos. P son los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing determinística. Hasta ahí no cambia nada. Pero NP
son los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing no determinística. Porque de vuelta, una cosa es cuando estamos, por ejemplo, haciendo backtracking y tenemos que ejecutar todo esto y al final del día está ejecutándose todo en la misma computadora que tiene un procesador. Pero si el procesador pudiera ejecutar las cosas en paralelo perfectamente, en paralelo perfecto, esto sería polinomial acá. O sea, sería tiempo polinomial. ¿Cuál es la diferencia entre determinística y no determinística? Determinístico es que para todo estado después pasas a uno específicamente. Ahora, no determinístico es, ok, puedes pasar a este o a este otro y en paralelo ejecutar las dos funciones. O n funciones. ¿Sí? Entonces, en un NP serían, bueno, aquellos problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial pero en una máquina de Turing no determinística. Y en realidad eso es lo que significa NP. NP significa Non-Deterministic Polynomial Time, no significa no polinomial, que es algo, ¿sí? Entonces, esto en realidad venía de, o sea, porque, a ver, seamos honestos, primero vienen las máquinas de Turing, después vino el concepto de clase de complejidad. Entonces, parte de ahí, pero es raro verlo en la facultad en ese mismo orden, porque este es un nivel de abstracción que, imagínense empezar, bueno chicos, vamos a ver lo que es una computadora. Bueno, máquinas de Turing, ¿cómo? ¿Puedo codear esto? No. ¿Sí? Entonces, también se puede definir, también se puede usar la misma definición de que también NP son aquellos problemas para los cuales existe una máquina de Turing que resuelve, que decide si la solución es válida en tiempo polinomial, con una máquina de Turing determinística. Eso es lo mismo que... O sea, las dos cosas son equivalentes, está como probado y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, funciones computables. Esto es mucho lo que tiene que ver con toda esta teoría de computabilidad, tiene que ver con qué es computable, qué no se puede computar, qué se puede hacer, qué no, cuáles son los límites del modelo, porque hasta ahora el modelo más fuerte que se tiene es el modelo de máquina de Turing, si bien ahora está todo el tema de computación cuántica, del cual yo desconozco completamente, pero es otro modelo. Y es como, bueno, queremos ver unas pequeñas referencias de si realmente existen cosas que realmente una máquina de Turing no puede hacer. O incluso cosas que una máquina de Turing ni siquiera puede modelar. Porque cosas que puede reconocer un problema o no, y ese tipo de cosas son difíciles, ¿sí? Entonces, vamos a definir que una función... Es decir, que una función es computable si tengo una máquina de Turing cuyo output al final del día, o sea, un FW es, ok, recibo un W como input y a la salida, al terminar la ejecución de mi máquina de Turing, en la cinta solamente queda FW, básicamente. Entonces, si existe tal cosa, significa que la función es computable. O sea, se ve que está muy atado a algo se puede hacer si se puede hacer con una máquina de Turing. Esa es medio como la definición. Y bueno, justamente esto se puede usar para hacer composición, porque si yo puedo hacer que esta función sea como el resultado de una máquina de Turing, yo puedo empezar a componerlas y eso va a funcionar. Y eso sirve para demostrar entonces cosas que no se pueden y que sí se pueden hacer con máquinas de Turing, ¿sí? Y también de esto nace todo el tema de reducciones, ¿sí? Bueno, no importa, no me quiero poner de vuelta, puedo reducir problemas ahora en máquinas de Turing directamente y es el mismo concepto, exactamente lo mismo, si puedo pasar de un problema al otro de forma polinomial, todo exactamente lo mismo, incluso el concepto de reducción es más amplio, no tiene por qué ser una reducción polinomial. Si la forma de reducir es polinomial, la reducción es polinomial. El tema es que nunca se usa una reducción no polinomial porque no tiene sentido. Tal vez si estoy reduciendo cosas en clase de complejidad mucho más allá, tal vez tenga sentido, pero... Entonces, así como hablamos de Turing, tenemos que hablar de Hilbert. Hilbert fue un matemático que planteó 23 problemas allá por el 1900 y dijo, che, acá hay 23 problemas que se van a resolver durante el próximo siglo. Nos pasamos unos 23 años y todavía no resolvimos todos. Entre ellos, no estaba PINP porque en ese momento ni existía, o sea, imagínense que estamos hablando de 1900. Y uno de los problemas, así para plantearlo, el décimo problema es si encontrar un algoritmo, y algoritmo con itálica y comillas, que pueda dar dado una ecuación, bueno, no puse cuál era el nombre, una ecuación que tenga dos o más incógnitas, o sea, básicamente poder encontrar las soluciones,
poder determinar si esa ecuación tiene una solución entera, o sea, donde todas las variables sean números enteros, y obviamente cuáles son. Si podríamos llegar a encontrar esa solución, obviamente tener un algoritmo que lo determine justamente, ¿sí? Ese es un problema que hoy en día no está resuelto, e incluso en realidad no se puede resolver, no puede existir tal algoritmo. Se demostró que eran por los 70s. Ahora vamos a ver a qué viene este problema, ¿sí? Y algo muy importante es que todos estos problemas se asumían que se iban a poder encontrar, porque es como, bueno, el planteo del problema es bastante simple, tengo ecuaciones, tengo distintas variables, todas que se pueden estar multiplicando, no es una ecuación lineal, necesariamente pueden estar multiplicándose las variables entre sí, pero bueno, tengo esta ecuación y quiero poder encontrar las soluciones enteras, a cuáles sean enteras, si es que la hay, o incluso o que me diga que si no la hay. Eso no es algo que debería poderse hacer. Bueno, no. ¿Sí? Entonces, de esto surge también una de las otras cosas que planteó Hilbert. Ya sé que uno ve la palabra en alemán y sí, se dice Entscheidungsproblem, que significa básicamente problema de decisión, ¿sí? ¿Sí? Sí, es complicado. Sí, o sea, pero está piola el alemán. El alemán de repente como que no tiene una palabra para algo y simplemente te lo describe y lo junta. Por eso es que tenés palabras kilométricas en alemán. De repente, no sé lo que es una mesa. Bueno, 4 palos juntos y con una tabla de madera arriba. Eso, si lo decís eso todo muy rápido y muy enojado, es alemán. Soy B1 en alemán, así que sé lo que digo. Entonces, el problema de decisión, el mismo problema de decisión que venimos discutiendo hasta ahora, que es básicamente tengo tengo un determinado problema de decisión. Bueno, pero está aún más allá. Este es un problema más abstracto. Mi problema de decisión es tal afirmación es cierta. O sea, tal afirmación no me refiero a, por ejemplo, tengo el vertex cover y ese es mi problema particular. El problema es, yo puedo encontrar un algoritmo que resuelva para cualquier problema la solución, que en realidad uno lo piensa, bueno, a ver, problemas NP completos. Yo te puedo resolver 3 SAT en tiempo polinomial, por ejemplo, pero incluso en tiempo polinomial. Porque acá no estamos hablando de resolverlo en rápido o lento, estamos hablando de resolverlo. Pero así como podemos tal vez reducir otras cosas, tal vez podemos descubrir que todos los problemas se pueden reducir a uno solo, muy complejo, no importa, pero si yo resuelvo ese problema, puedo resolver todos. Acá te estoy hablando de poder resolver, no estoy hablando de rápido o lento, ¿sí? Entonces, me quedamos como el orto la animación. Pero bueno, básicamente lo que plantearon Hilbert y Ackermann es, bueno, existe un algoritmo que toma un teorema, básicamente, una teoría, y demuestra que es un teorema. Es la formulación un poco más matemática, se demuestra que esto siempre es cierto. Y bueno, como todavía Turing no había no había ni creado su máquina de Turing, dijo, bueno, si yo no creé todavía mi máquina, todavía no existe P versus NP, no me puedo ganar el palo verde con esto, me voy a ganar el palo verde con esto otro. Entonces básicamente dijo, bueno, vamos a elaborar un poquito con esto. Entonces propone así su máquina, que se llama Machine, ahí está. Y después años más tarde fue que le llamaron la máquina de Turing. Y como en paralelo estaba, ¿cómo se llama este tipo? El de cálculo lambda, no me sale el nombre. Lo tengo en la próxima diapositiva, así que... ¿Lo tengo acá? Charge, Alonso Charge, ahí está. Bueno, demostró que la máquina de Turing y el cálculo lambda son modelos equivalentes, o sea, en capacidad de cálculo. Eso es algo que demostró Turing. Como que tiró y dijo, bueno, y además esto es igual que esto otro que está haciendo el otro tipo ya, en Estados Unidos. Entonces, y acá es donde esto es muy importante, la tesis Church-Turing o Turing-Church es lo mismo, es que básicamente define un algoritmo es cualquier cosa que pueda hacer una máquina de Turing. De vuelta, Turing no la llamó máquina de Turing. O sea, Turing fue un tipo lo suficientemente grosso para no llamar máquina de Turing a su máquina. Yo no sería tan grosso, yo la llamaría máquina de Martín directamente. Entonces,
no sé si se entiende lo fuerte, es directamente, si algo es un algoritmo, significa que hay una máquina, o sea, que es porque hay una máquina de Turing que lo puede ejecutar. Y también al revés, si hay una máquina de Turing que está haciendo algo, es porque hay un algoritmo que, bueno, que hace esto. Justamente, es la noción, ¿sí? Entonces, solo puedo generar un algoritmo para resolver un problema si puede haber una máquina de Turing que resuelva ese problema, justamente, ¿sí? O que más que nada que reconozca ese lenguaje. Y eso es muy importante, que la palabra es reconocer. Porque de vuelta, ¿no? Poder reconocer algo significa lo puedo modelar con una máquina de Turing. Ok, después está si lo puede decidir, eso significa nunca lupea. O sea, no existe, no importa el input que yo le meta a esto siempre termina. Por true o false, pero siempre termina. O sea, por aceptar o rechazar, pero termina. Eventualmente me puede, como bueno, existe un algoritmo si hay una máquina de Turing que reconozca ese lenguaje, el lenguaje del problema, digamos, ¿sí? De vuelta, puede no terminar nunca la ejecución, pero por lo menos hay un algoritmo que por lo menos resuelve este problema de alguna manera, ¿sí? O por lo menos que está concebido, que existe, ¿sí? ¿Cuál sería un algoritmo? Ahora vamos a echar el problema, porque es... y después, bueno, por ahora el modelado más fuerte que tenemos es el de máquina de Turing. Después, bueno, está el tema de computación cuántica, que es un poco más disruptivo, porque genera más estados. Pero bueno, como no estoy capacitado para hablar de eso, mejor no empiezo a tirar fruta. Entonces, esto es importante, que esto de acá tiene la palabra tesis, acá escrita, no dice teorema, dice tesis. O sea, no hay nada demostrado de esto, pero hay un alto consenso de que esto es cierto, de que no existe un algoritmo que no puede haber un algoritmo más allá de lo que se pueda hacer con una máquina de Turing. Es un consenso de, ok, todos lo creemos hasta que venga alguien y lo demuestre, pero como que la gente está mucho más ocupada con P versus NP que con esto, así que difícilmente que venga a demostrar lo contrario. Lo cual significaría al mismo tiempo también que esta computación cuántica tal vez sean modelos equivalentes. El problema es que no necesariamente porque sean modelos equivalentes no se pueden hacer cosas más grosas. De vuelta, una máquina de Turing indeterminística, eso no existe en la realidad. Claro, o sea, si vos podés, así como los autómatas finitos, deterministas y no deterministas, son igual de potentes, cálculo lambda, máquina de Turing son igual de potentes, bueno, puede venir computación cuántica, lo cual no necesariamente significa que, o sea, después hay que ver cómo se pueden implementar las cosas. Pues de vuelta, existe una máquina de Turing indeterminística. Eso no existe hoy en día en la realidad. O sea, eso haría que las cosas efectivamente ejecuten en tiempo polinomial. Los programas en NP ejecutarían en tiempo polinomial. Sí. Entonces, volvemos al problema anterior, ese de obtener las raíces, en el caso, en las raíces enteras, ¿sí? Si nosotros cambiamos el problema un poco más sencillo, a tener una sola variable, el problema ya se puede resolver mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo tranquilamente, así nomás, puedo decir, ok, probamos con 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Tengo que probar así porque no puedo decir, pruebo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porque hay infinitos números enteros. Y no puedo decir, bueno, cuando termine con los enteros sigo con los negativos. Así que no, tengo que hacer 0, 1, menos 1, menos 2, menos 2, etc. Tengo que hacer así la progresión. Entonces, ¿el problema cuál es? Si yo digo, ok, efectivamente si hay una raíz real, la voy a encontrar, una raíz entera, la voy a encontrar. ¿Cuál es el problema? O sea, si no la hay. Claro, si no la hay, o sea, si no la hay, la pregunta es, y supongamos yo me codeo esto, lo dejo, tengo mi ecuación. Sí, nunca terminaría en realidad. No. Yo te lo ejecuto. Y ves que está tardando. Está tardando porque no, justo la raíz está en 700 millones está. Y mala suerte. O es que no hay solución. No puedes saberlo. Entonces. ¿Es el jardín? Más o menos. En este caso particular, con el problema ya reducido, se puede acotar el rango directamente. ¿Sí? O sea, y al acotarse el rango ya empieza a ser, esto se puede computar directamente, porque, o sea, directamente no solamente se puede computar, se puede decidir. ¿Por qué? Porque solamente itero está en menos, está en el rango, y si termino nunca me voy a quedar lupeando.
Entonces, haciendo un poquito de cuestiones algebraicas, directamente puedo saber que si existe una raíz entera, una solución entera, necesariamente está entre menos el coeficiente máximo por K, siendo K el K era la cantidad de coeficientes, ¿sí? Y esto es un coeficiente polinomial, dividido el coeficiente principal. O sea, el sí o sí, si una raíz entera está en este rango. Entonces yo puedo iterar menos esto hasta más esto, y bueno, con eso ya el problema pasó a ser decidible. Y uno diga, bueno, tal vez puedo encontrar el mismo concepto para más de una variable. Bueno, evidentemente el problema se reconoce con una máquina de Turing. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear una máquina de Turing que encuentre la solución. Así como antes estaba haciendo, bueno, hago 0, 1, menos 1, 2, menos 2, etc. Ahora puedo hacerlo. Si tengo más variables, bueno, todos en 0. Todos en 0 salvo el último que esté en 1. Todos en 0 salvo el último que esté en menos 1. Todos en 0, 1, 0, no sé, y así probar. Se pueden probar todas las infinitas. Obviamente son muchas más combinaciones, son como infinitas, pero se pueden probar. Entonces, el problema es Turing reconocible, porque yo puedo escribir una máquina de Turing que reconozca el problema, que es como, bueno, entonces, si hay una solución te la vas a encontrar, qué sé yo. Ahora, la pregunta es si lo podemos hacer decidible, o sea, que siempre termine. La respuesta es que no, que se demostró, ¿sí? Sí, bueno, entonces, en 1971 creo que fue un ruso que demostró que el problema no es Turing decidible. O sea, no hay forma de hacer que una máquina de Turing pueda definitivamente encontrar una forma para decir, ok, a partir de acá ya sé que no va a haber o cortar. O sea, eventualmente si no tiene solución el problema, esto se queda loopeando. Entonces, a partir de esto, este concepto de, bueno, ¿qué es decidible? ¿Qué no es decidible? ¿Qué es reconocible y qué no es reconocible? Porque creo, ¿qué es decidible y qué no? Tal vez es un poco más sencillo de entender. Primero tenemos una pregunta, es si todo se puede decidir o no. Evidentemente, bueno, ya hay una discusión de que en un caso no, pero queremos poder ver, bueno, qué cosas se pueden llegar a reconocer y decidir y qué no. Pero también, qué cosas, si es que existen problemas que no pueda reconocer una máquina de Turing, porque de vuelta, este problema lo reconoce, no te lo puede decidir, pero te lo reconoce. Entonces, podemos definir, esto ya lo hizo Turing, directamente dijo, ya Turing está en un estado cósmico, directamente diciendo, bueno, ¿por qué no puedo hacer máquinas de Turing que reciban máquinas de Turing como input? Reciben como input entonces una máquina de Turing y reciben también el input que le tienen que pasar a esa máquina de Turing. Entonces básicamente mi máquina de Turing es, recibo una máquina de Turing, pongámosle B, y un input, y simplemente le paso el input a la máquina de Turing, y ya está, y si la máquina rechaza, yo rechazo, y si acepta, yo acepto. ¿Sí? Ese es básicamente el concepto. Entonces, esta es medio como la noción inicial de un sistema operativo, porque un sistema operativo es básicamente esto, es un programa que está ejecutando otro programa. Y bueno, todo esto nace de acá. Entonces, también podemos decir, bueno, de acá nace también el concepto del halting problem, ese problema famoso, que es básicamente, yo puedo hacerme un programa que determine si otro programa va a terminar, y la respuesta es, no se puede, eso es un problema que no es Turing decidible. ¿Por qué no es Turing decidible? Porque supongamos que yo creo esa máquina, o sea, se hace medio por el absurdo, supongamos que yo tengo esa máquina, que recibe otra máquina, y puede directamente decidir, che, esta máquina va a terminar, no importa el input, ¿sí? Entonces, yo voy a asumir, sí, que tengo mi máquina que recibe M y W y dice, bueno, mi máquina acepta, si M acepta, o sea, H es mi función que dice esto termina o no termina básicamente, o termina con true o termina con false. Entonces, H es mi función que dice, si la máquina que yo recibo acepta, yo acepto, y si no acepta, rechazo. No dije si rechaza, yo rechazo, porque significa si esta lupea o rechaza, yo rechazo. Entonces yo también puedo definir a D, otra nueva máquina, que también usa H, que es básicamente la inversa. ¿Sí? O sea, yo puedo decir simplemente que, bueno, lo que yo reciba, le aplico H y hago lo inverso. El problema de esto es que si yo puedo hacer que esta máquina se reciba a sí misma, porque no hay nada que me lo impida. Acá es donde nace todo el tema de que teoría de computabilidad también es teoría de la recursividad, todo ese tipo de cosas, ¿sí?
El problema es que si yo aplico esta máquina que hace lo contrario de lo que recibe, estoy diciendo esta máquina tiene que hacer lo contrario de sí misma. Todo esto porque todas estas máquinas terminan. Por definición, H es una máquina de Turing que definitivamente termina, no importa lo que yo le pase. ¿Sí? O sea, siempre puede definir esto lo rechazo, o sea, esto siempre lo... Entonces, como tiene que poder rechazar o aceptar, no importa lo que haga, siempre está mal. Porque no puede, si rechaza, significa que tiene que aceptar porque se recibió a sí misma. Así que tiene que rechazar lo que acaba de devolver. Como tiene que rechazar lo que acaba de devolver, tiene que aceptarlo, como tiene que aceptarlo, tiene que rechazarlo, etc. Entonces queda como el absurdo de no puedo hacerme una máquina que me reconozca otra que diga esto va a terminar. O sea, no puedo partir por la parte de, bueno, buenísimo, si M no acepta, no importa cuándo sea M, yo puedo rechazar. Entonces sale de ahí, ese es el problema. Porque acá no puedo decir que esto puede lupear infinito. Porque como usa H que no lupea, entonces, acá ya tengo una máquina que se quedó lupeando, básicamente, o ni siquiera no se quedó lupeando, no existe. Es una contradicción, ¿sí? No me voy a poner, o sea, obviamente hay mucho más tecnicismo de cómo se llega a esto. Esto es una mostración, dicha así nomás. Si a alguien le interesa un poquito más del tema de más, bueno, quien sea que dé la materia de computabilidad lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero el problema es ahora, ok, hay problemas que no se pueden decidir bien, hay problemas que no se pueden computar, ok. O sea, que no se pueden decidir o que no son computables, que son por ejemplo el halting problem, post-correspondent problem, que es otro más, el juego de la vida, por ejemplo. El juego de la vida es, o sea, el problema del juego de la vida es yo doy un patrón y doy otro y puedo definir, doy un patrón y puedo, un segundito, lo quiero decir bien. Ok. Si un patrón dentro de uno, o sea, defino dos juegos y puedo encontrar si un patrón dentro de uno de los juegos se encuentra en uno del patrón entre todos los patrones posibles dentro del otro juego. Eso para cualquier par de juegos posibles. Esa es la definición, eso se ve también en lo que se llaman sistemas complejos. ¿Es el de Conway eso? ¿Cómo? ¿Es el de Conway? Sí. Sí, el One Tiles es básicamente, tengo fichas de dominó y yo te doy todas las fichas y puedes encontrar una forma en la cual toda la fila superior, o sea, si los pongo todos uno al ladito del otro, toda la fila superior y toda la fila inferior suman lo mismo. O sea, sumo toda la fila superior, sumo la fila superior y dan exactamente lo mismo. Uno diría, eso debería ser una burla, no es computable. Simplemente no es computable. O sea, a ver cómo hago para... bueno, el décimo problema de Hilbert. Entonces, hasta acá son todos problemas de vuelta, son todos problemas que yo puedo agarrar y puedo poner una máquina de Turing, pero pueden no terminar, o sea, de vuelta. Ese es el problema de no tengo una máquina de Turing que sea decidible, esto no puedo tener una forma de decidir, esto no lo puedo terminar. Obviamente el problema de halting problem es como más fuerte todavía, porque el halting problem es literalmente, ¿puedo terminar esto? Y la respuesta es no te puedo hacer un programa que te lo diga, pero no necesariamente termina, es como, está bien, entonces tenés una máquina de Turing que puede no terminar, para decirme si algo terminó o no la puedo aplicar sobre sí misma, etc. El tema acá son los problemas que no son ni siquiera reconocidos, o sea, no puedo ni siquiera empezar a codear. O sea, yo les traigo acá y digo, codeame esto y no pueden. No puedo codear esto, porque está bien que un programa termine o no, puedo escribirte el código, no va a terminar, pero yo simplemente ejecuto el proceso y me quedo esperando a ver que termine. Estará bien, estará mal, pero te lo puedo escribir. Hay problemas que no los puedo hacer. Y creo que algo que podemos ver es que hay infinitas máquinas de Turing. O sea, hay infinitas cosas que yo puedo llegar a escribir. Lo pensamos como nuestras computadoras como una máquina de Turing. Podemos escribir literalmente infinitas cosas. No podemos estar de acuerdo. No es un bueno, infinito porque son muchos. No, son literalmente infinitos. Son infinitas la cantidad de cosas que podemos escribir como programa. Después, cuán rápido, cuán lento ejecuten es otro tema. Pero yo digo, las infinitas cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, si hay infinitas cosas para hacer, ¿cómo es posible que no pudiéramos, que podría llegar a existir? ¿Cómo es que existe si la pregunta de si hay cosas que no se pueden reconocer? A ver, si hay infinitas, puedo hacer infinitas cosas, entre esas infinitas, a ver, supongamos que hay infinitos problemas. ¿Sí? Si hay infinitos problemas, hay infinitas máquinas de Turing, eventualmente tiene que haber una máquina de Turing que resuelva un problema. O sea, alguna de todas las máquinas de Turing que hay que son infinitas, tienen que resolver este problema determinado, ¿no? Bueno,
Para eso tenemos que hablar un poquito de infinito. Y acá vamos a poner, ir a la vuelta al primario cuando decimos infinito, infinito, punto rojo, esas cosas, que tenían sentido. Porque, supongamos, yo voy a plantear el siguiente problema. Aquellos que ya lo conocen, o sea, claramente entienden lo que es el tema de los infinitos, pero supongamos que yo manejo un hotel que tiene infinitas habitaciones. Literalmente, tiene infinitas habitaciones. Y viene, o sea, inicialmente está vacío. Entonces, podemos pensar como la cinta infinita de Turing, no sé cómo quieran, pero estoy en un hotel que tiene infinitas habitaciones. Vienen ¿qué le puse primero? Un colectivo con infinitos jubilados. ¿Cómo los ubicamos? Primero. Bien, o sea, la primera solución es, bueno, tengo infinitas habitaciones, tengo infinitos jubilados, pongo uno por cada uno y ya está. Bien, ¿qué pasa si ahora de repente ya están mis jubilados todos ubicados y de repente viene un nuevo micro, un nuevo colectivo con infinito, que le puse acá, y con infinitas familias? Supongamos que las familias pueden ir en cualquier habitación. Estamos en un problema. A ver, ¿Lo llenaste o no? ¿Cómo? No. O sea, si vos me decís, ¿movés todas a la derecha? No. Agarrás una de la nueva familia, movés todo lo que estaban antes. Porque te tarda infinito hacer eso. Es un infinito más Vale. completo, además. Tenemos un problema. Agarrar los nuevos infinitos de habitaciones vacías y no tenés infinitos. No hay infinitas vacías. Están todas las habitaciones están ocupadas por. La cantidad de jubilados y la cantidad de familias es la misma. Al número doble de su No son el mismo número porque es hablar de infinitos que sean iguales. O sea, Eso. hay infinitas habitaciones y hay infinitos jubilados que ya están ocupando. Están todas las. familias, no todos los jubilados. Supongamos que no podemos hacer eso. Podemos reubicar, o sea, sí podemos reubicar. O sea, puedo reubicar efectivamente a todos los jubilados. Una jubilada al número doble de su habitación. Bien, o sea, para formularlo un poco más formalmente, está bien lo que está diciendo, es, ok, mudamos los jubilados, decimos, vos estás en la habitación 1, anda a la 2, vos estás en la 2, anda a la 4, vos estás en la 4, anda a la 0. O sea, básicamente podemos mover a todos los jubilados a la posición pares. Y eso va a ser válido, porque o sea, se ve que es completamente válido. Y al mismo tiempo puedo decir, bueno, y ahora los nuevos los mando a los impares. ¿Sí? Y de repente logré resolver el problema. Sigo teniendo mis infinitas habitaciones, todas están completas. Ahora supónganse que ahora vienen infinitos colectivos con infinitos chicos que están por rendir una olimpiada de informática. O sea, no tengo un infinito más, tengo infinitos bondis con infinitos pibes, cada uno, y tengo que ubicarlos en mi... Mira qué hacemos, se nos acaban los pares y impares, ese truquito no lo podemos usar más. No, el gran salón no es tan grande. El gran salón no es tan grande. Ahí entra una cantidad finita de gente. Hay una aplicación que no te lo Bueno. La vi no entendí. Lo de ir poniendo uno, tenés infinitas cosas, uno en cada habitación, eso ya no sería posible infinito, ¿no? Claro, pero sí podemos hacer otra cosa. Vamos a aplicarlo de los pares y pares cada vez que llega un micro. No, porque cómo hacer para decirle, medio que, ¿cómo haces? Porque tenés infinito, no sé si eso es válido como para poder decir, te doy una fórmula que ya lo resuelve. Claro, sería uno por uno. Sí. Seríamos uno para hacer. Supongamos que lo planteemos un poco diferente ahora, hacemos el mismo truco pero diferente. Vamos a seguir usando teoría de números, que es, esto es teoría de conjuntos, no teoría de números. Que básicamente usemos los números primos. Hay infinitos números primos. Bueno, los jubilados todos van a la potencia de 2. Las familias van a todas a potencia de 3. Nunca nos van a chocar. Bueno, listo. Y cada uno de los infinitos bondis, bueno, vos vas a las potencias de 5, vos vas a las potencias de 7 y así para cada uno de los infinitos. Nunca se van a chocar. Nunca va a pasar por definición de número primo. Y con eso se resuelve. El punto de todo esto, o sea, más allá del momento trivia, es que todos estos, de repente pasamos cosas de infinito y encontramos lugar donde no había. Y eran todos infinitos, significa que todos estos infinitos eran equivalentes. ¿Sí? Entonces, algo que definió Cantor, básicamente, Cantor fue un tipo que básicamente casi lo prenden en la hoguera. Cuando empezó a decir, todos estos infinitos son todos iguales. Y cada vez se le vinieron, es como cuando Copérnico dijo, no, porque no somos... Copérnico era el de...
No. Dice Copérnico, el que dijo que la Tierra. Sí, no somos, sí, creo que no somos un poquito pedantes pensando que somos el centro del universo, ¿no? Entonces, medio que lo quería encarar a palos porque empezó a decir cosas muy polémicas, como por ejemplo, hasta los números, como bueno, esto de los pares y la cantidad de impares son todos lo mismo. Y son lo mismo que los. O sea, Cantor fue el tipo que creó directamente la teoría de conjuntos. Dijo, bueno, tenemos infinitos números pares. Y es la misma cantidad de números impares que hay. Ok. Y es la misma cantidad de números enteros que hay. Perdón, de números naturales que hay. Ahí ya la gente empezó a decir, ¿cómo? ¿No tiene que haber el doble? No hay el doble, porque mira, te acabo de hacer una transformación de uno al otro. Con el problema este. Y hay la misma cantidad de números primos. Ya la gente empezó a decir, dale, sí, también hay la misma cantidad de racionales, dale. Entonces, o sea, se conviene en una cancelación, pero de su época, ¿no? O sea, básicamente lo que plantea Cantor es que tenemos dos conjuntos que tienen tamaños equivalentes, sí, y solo sí podemos pasar, tenemos una transformación para cada elemento de A a B y de B a A, básicamente. O sea, que tenemos una transformación biyectiva, que era lo mismo que hicimos antes. Entonces, si tenemos esta función de correspondencia, entonces podemos decir que efectivamente son infinitos del mismo tamaño. Entonces, la pregunta es, ¿hay más números naturales que números enteros? O sea, números naturales son del 1 al infinito. Los números naturales son del 1 al infinito y del 0 y del menos 1 al infinito. Uno primero dice, no sé, o sea, si los enteros incluyen a los naturales, tiene que haber más. Bueno, no, porque o sea, ahí fue cuando directamente ya lo empezaron a buscar con cuchillos acá. Dijo, no puede decir esto, ya está. No puede decir, bueno, pero mira, agarro el 1 y lo transformo en 0. Agarro el 2 y lo transformo en 1. El 3 en menos 1. El 4 en 2. El 5 en menos 3. Y así, empezó ir un número por uno y te cubro todos los números enteros. Todos. Los negativos también. Obviamente ya los matemáticos de esa época dijeron, bueno, está bien, ponele. Y también se animó a decir, y también hay la misma cantidad de números racionales. O sea, hay la misma cantidad de números naturales que racionales. O sea, A dividido B, pero hay números con coma, ¿no? No me estás jodiendo. No, hay la misma. O sea, no es una boludez de probarlo, ¿no? Pero lo que dijo es, pongámosle que yo agarro un número n dividido n, ¿sí? Directamente te pongo esta tablita. O sea, obviamente no puedo decir, bueno, te paso el 1 al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, porque nunca voy a terminar esta fila es infinita. No puedo tampoco hacer lo mismo con la columna, o sea, no puedo agarrar e ir fila por fila, porque la primera fila nunca termina, así que ahí no, pero podemos ir en diagonal. O sea, lo que dijo Cantor es, mira, te paso el 1 al 1, el 2 a un medio, el 3 a 2, el 4 a un tercio, y así uno por uno, y necesariamente agarra todos los racionales, porque los racionales son números que se pueden escribir entero natural dividido natural. Cantor creo que después de esto murió, pero ahí ya lo empezaron a volver diciendo, bueno, también los reales hay la misma cantidad de naturales que de reales, y dijo no. Obviamente uno empezaría a decir, bueno, si ya todos son del mismo tamaño, pues porque son todos infinitos. No, porque hay infinitos que son contables e infinitos que no son contables. Y el problema es que los reales no son contables. Porque, supongamos que hacemos la misma tablita. Yo acá podía asignar haciendo uno medio, o sea, yendo en diagonal así, en esta diagonal. Eso va a funcionar. Pero acá, supongamos que yo hago lo mismo y pongo todos los números con coma, habidos y por haber, son todos infinitos, etcétera, con infinitos números decimales. Números decimales. También eso funciona y le aplico la diagonal. La pregunta es, ¿existe algún número que yo no puedo representar con esta representación? Y la verdad es que sí, yo puedo agarrar directamente la diagonal, ¿sí? La diagonal de esta matriz, y simplemente agarro el número que tenga todos esos números cambiados. O sea, todos los números de la diagonal cambiados. Entonces no podés ubicarlo en ningún lado. Si tengo todos los números cambiados, necesariamente no puedo ponerlo en ninguna fila, porque si estuviera en una fila, el lugar que le corresponde en la diagonal tendría que tener el mismo número, y no puede tener porque los acabo de cambiar. Con esos, Cantor demostró, dijo, no, estos no son los reales, no son números enumerables.
¿Ya? La pregunta, o sea, están los que son contables, o sea, están los infinitos contables y los infinitos no contables. Y la pregunta es, ¿y a mí qué me importa? Como, bueno, muy bien, esto le debe importar un montón a la gente de exactas, pero ¿y a mí qué me importa? Bueno, volvemos a nuestro problema anterior, que era, ¿existen problemas que una máquina de Turing no puede reconocer? ¿Existe un problema que yo te digo, vení, codea algo, y vos digas, no puedo, o sea, no puedo ni empezar? Bueno, o sea, podemos definir que una máquina de Turing, o sea, todas las máquinas de Turing reciben diferentes inputs. Sí, lo voy a poner acá todo ya. O sea, cada máquina de Turing recibe diferentes inputs. Cada input, supongamos que sean de distintos tamaños, porque no recibe un input de tamaño infinito. Porque si recibiera un input de tamaño infinito, como que no podría terminar nunca. Pero bueno, no, igual, supongamos que incluso no fuera decible. Pero entonces, podríamos enumerar a todas las máquinas de Turing primero, aquellas que reciben input de tamaño 1, después input de tamaño 2, o input de tamaño 0 incluso, input de tamaño 3, input de tamaño 4, input de tamaño 5, etc. ¿Sí? Podemos enumerarlas. Pues puedo hacer la misma correspondencia, porque yo la puedo poner así. Entonces, evidentemente la cantidad de máquinas de Turing es infinita, pero es un infinito numerable, y la cantidad de problemas que existen no es enumerable, porque si yo agarro un problema y lo transformo en un número binario, como el input, ese input puede ser de un tamaño infinito. Eso es lo que se puede definir, ¿sí? O sea, yo puedo definir una secuencia binaria infinita y esa secuencia binaria infinita, así como los reales son una cantidad de números decimales infinitos, es lo mismo, se puede plantear el mapeo. Ese mapeo se puede hacer, entonces la cantidad si yo tengo una cantidad infinita de números binarios, o sea, ese es mi input, listo, eso es un infinito no enumerable. Entonces, si cada problema lo puedo representar con un binario de infinitos dígitos, entonces hay tantos problemas como números binarios de infinitos dígitos, y eso es un infinito no enumerable, y eso es más grande que la cantidad de máquinas de Turing, ¿sí? Entonces hay problemas que no pueden ser reconocibles por la máquina de Turing. O sea, esto es como, ¿y esto qué? Y esto nada. No hay nada más para decir. Simplemente hay problemas para los cuales no existe forma, o sea, no podemos no existe codear, pero tampoco existe que nosotros nos pongamos a discutir la solución. O sea, ese es un problema filosófico incluso, obviamente es un tema que ya se escapa de cualquier tipo de aplicabilidad, cosas por el estilo. Obviamente esto está para la gente que le interese muchísimo este tipo de temas. Yo conozco gente que le reinteresa. Acá solamente mencionamos estas cosas para que si a alguien le pica el bicho bien, a mí no me pica el bicho, pero ¿Y un ejemplo para problema? yo no conozco. O sea, y no me puse a averiguar. Dije, no. Creo que si pudiera enunciarlo ya estaría. O sea, es todavía más filosófico. No puedo enunciar el problema. Si lo enuncio, ya sé, como si no puedes enunciar el problema, ¿cuál es el problema? No sé. Entonces ya se escapa de mi conocimiento y de mi interés en la vida también. Definimos, cuando se definieron los contenidos mínimos, que íbamos a mencionar una pequeña introducción de computabilidad nada más para que sepan que existen estas cosas. Entonces, como cierre, o sea, esto es un cierre porque en realidad esto debería ser la última clase, pero bueno, como no sabíamos si íbamos a llegar, qué sé yo, al final es una boludez hacer las clases de compresión. Luego, la compresión, a quien le interese, lo vemos. Quienes ya hayan visto alguna de esas cosas, no lo vamos a tomar de ninguna forma. Lo vamos a ver la clase la semana que viene. Pero bueno, vamos a decir qué cosas le siguen al teoría de algoritmos. Así como yo hago en algo 2 que les digo, bueno, qué cosas le siguen a algo 2 y básicamente que todo. Bueno, ¿qué decía TDA? Porque ahí ya no es tan todo, no sería cierto. Ciencia de datos como correlatividad, eso en el plano me va a preguntar ¿por qué necesitas ciencia de datos? Tiene que ver con una cuestión de hay ciertas cosas también de algoritmos randomizados, heurísticas, etcétera, que no está bueno ya tener cuando datos se maduren, porque la realidad es que datos hoy en día no está madura porque no pueden darla como debería darse, porque le faltan correlativas. La idea es que, o sea, la cantidad de veces que Luis ha dicho, no entiendo cómo no tengo TDA como correlativa, antes de haber dicho que necesitaba prueba como correlativa.
También por una cuestión de maduración de ciertas cosas. Pues obviamente teoría de la computabilidad. Todo lo que tiene con criptografía, hay varias cosas que nacen de esto y de ciertos análisis y cosas por el estilo. O sea, literalmente nosotros podríamos optar, en vez de dar cosas de compresión, criptografía, porque si van a dar tanta materia de criptografía, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, teoría algorítmica de juegos. Y esto es un autochivo, porque en algún momento tal vez la dé. Hay varias cosas que incluso todo lo que tiene que ver con analizar cómo se encuentra un equilibrio de Nash, o incluso también por esto que queremos meter programación lineal, porque hay problemas de teoría de juegos que se resuelven con programación lineal. Así que, bueno, cosas que se siguen por ahí. Después, bueno, lo que se llaman sistemas complejos, que hasta ahí no es tan directo la necesidad de tener teoría de algoritmos, pero bueno, sirve porque especialmente para tener todo el tema de clase de complejidad ya visto. Y después, bueno, voy a seguir teniendo autochivo, que es la parte de redes complejas, o sea, la teoría de algoritmos 2. ¿Qué serían los sistemas complejos para me es difícil explicarlo, a ver, nunca preparé esa materia. Básicamente son sistemas, redes complejas, que serían el caso de redes sociales, son un caso particular. Son sistemas que tienen ciertas características de cómo escalan, ciertas características de cómo crecen y los patrones que aparecen entre ellos, etc. Ese es el caso general. Caso particular son las redes complejas. Incluso cuando yo en su momento planteé los contenidos de redes de teoría de redes sociales, Beirón en su momento me dijo, ¿no querés agregar algo de redes complejas? Y me queda recontra descolgado, qué sé yo, pero bueno. Y bueno, la materia que se creó es redes complejas. No sé si la voy a dar yo en algún momento, no, además porque no lo sé, pero por lo menos el cuatrimestre que viene voy a tratar de dar teoría de algoritmos 2 para quien le interese. Va a ser asincrónica porque no tengo más tiempo en mi vida, digamos, porque me comí el chasco el año pasado de darla y que no viniera nadie. Entonces ya la estaban haciendo asincrónica. Entonces, ¿para qué? Eso si a alguien le interesa. Entiendo yo que en el caso de alguien cambiarse a plano, les deberían dar redes complejas, ¿no? O sea, lo hablé y me dijeron, sí, obvio. No apareció en la tabla de equivalencias, pero tampoco me parece loco que no aparezca, qué sé yo. Esa teoría algorítmica de juego pasa a base, ¿no? ¿Sí? No existe. O sea, yo si no salía el plan nuevo en algún momento le iba a dar, pero no sabía en el contexto, si seminario o qué. Es una electiva, ¿no? Sí. Y después, bueno, teoría de la información. O sea, teoría algorítmica de juegos es teoría de juegos, pero tratando de verlo desde un punto de vista computacional, tratando de aplicarlo y también en el contexto de informática. Después, bueno, teoría de la información, que esta es una cagada. Todo lo que vamos a ver la semana que viene es una introducción a teoría de la información. Y va a haber una materia de teoría de la información. Obviamente todo siempre depende de quién da la materia, ¿no? Pero por el temario que tiene es extremadamente teórica. Y no en ningún lado dice algoritmos de compresión, por ejemplo, o algoritmos de comunicación, o protocolos. No, protocolos creo que dice. Como quedó muy atada a la persona que la va a dar, porque pusieron estas cosas cuánticas y no sé qué, fue como, si la quiere dar, que lo dé, pero bueno, esa fue una discusión que dije, tampoco voy a tener, no la voy a dar yo la materia como para poner a discutirme. Yo puedo dar para algoritmos de compresión, los conocen y ya está. Sí, muy importante. Bueno. Perfecto. Bueno, yo apunté por cualquier cosa, el mensaje se está mandando a las 9:30, pero por Slack les va a aparecer en la encuesta. Les pedimos, por favor, más allá de esta clase en particular, esto obviamente es un cierre y lo que viene después es simplemente charlar un poquito de cosas extra. Es muy importante para nosotros el feedback, especialmente haciendo un curso nuevo. Obviamente tenemos cosas que ya sabemos que queremos cambiar, ya sea que tenemos que cambiar por una cuestión de planes nuevos o de organización o de TPs o lo que fuere. Obviamente en la materia pasando electiva obligatoria también nos obliga.
Eso ya lo sabemos si tenemos ideas, pero nosotros podemos tener ideas, pero no sabemos qué pasa del lado de ustedes. Entonces, por favor, les pedimos que la completen. Cuando se tomen un ratito, tienen tiempo para completarla. Y nada de eso. Porque nos podemos estar perdiendo un elefante en la habitación que no lo estamos viendo. Y yo estoy encerrado tratando de resolver cosas de algo, TDA, plano, etcétera, y se me pasan cosas. Así que bueno, nada más. Igualmente seguimos la semana que viene. Ahí.